y competir de igual a igual. No me vuelven a ver como diciendo, es que es mujer, tal vez no la vemos capaz. Pero justamente la violencia es desconocer esa igualdad y que una de las partes, en este caso la mayoría tristemente de hombres, consideran de que no tratan igual a su pareja. Pero yo me meto a revisar los comentarios y siempre hay hombres que están diciendo que ¿quién la pone ahí ella no sabe analizar nada, no sabe analizar partidos, o incluso hay mismas mujeres que escriben lo mismo. Y yo digo que también es un pensamiento machista con el que conviven en su casa. Les damos la bienvenida al 12º episodio del podcast Calladita no es más bonita. Mi nombre es Vivian Medina, soy funcionaria de la Defensoría de los Habitantes. Hoy hablaremos un poco sobre lo que aprendimos al alzar la voz. Para este episodio nos acompañarán doña Katia Rodríguez Araica, directora de la Defensoría de la Mujer, y Melissa Alvarado Barrantes, periodista de Canal 7. ¿Por qué era importante, doña Katia, desarrollar este espacio, este podcast? Bueno, primero, muchas gracias, Melissa, muchas gracias, Vivian, por hacer parte de este espacio, de un diálogo que ya llevamos 12 sesiones. Me parece increíble que ya llegamos a este punto, en donde la Defensoría ha tratado de aportar a través de esta conversación abierta, llana, segura, entre mujeres, y también hemos invitado a hombres a conversar sobre la violencia hacia las mujeres. Lamentablemente, hoy nos tiene aquí sentadas unos números muy alarmantes en relación con esa violencia, y ver lo que ocurre en la realidad nos obliga a llamar a la acción, y parte de la acción es levantar la voz. Mucho de lo que ocurre se da porque no se habla, porque no nos comunicamos, y esto definitivamente implica tapar una epidemia que estamos sufriendo como sociedad y que normaliza la violencia. Y la normaliza en muchos espacios, pero hoy nos hemos concentrado en el espacio de la violencia contra las mujeres, particularmente la violencia en los hogares. Y en ese sentido, pues la Defensoría quería poner su grano de arena aportando a este diálogo y sobre todo llamando las cosas por su nombre. ¿Lo veían como un tema pendiente en el país, quizá, la conversación esa directa sobre el tema? Absolutamente. Creo que todas y todos hemos escuchado hablar del tema de la violencia de género, y cada vez que ocurre tristemente un femicidio, pues es un titular, pero del titular no pasamos, y esto tiene mucha tela que ser cortada. Así que la Defensoría lo que ha procurado con este espacio es generar no solamente el diálogo per se, sino conocimiento, brindar información, que se haga conciencia de lo que está ocurriendo, que identifiquemos las señales y sobre todo que esto represente una prevención para que no se repitan estos episodios. Durante 12 episodios hemos tratado de ir construyendo sobre diversas temáticas, todas relacionadas con este tema, Melissa, y hoy se nos hacía importantísimo invitar una periodista deportiva, pero que además es joven, que se ha ido abriendo espacio. Entonces, quisiera empezar, Melissa, cuando te invitan a un espacio que se llama Calladita no es más bonita, ¿qué es lo primero que pensás? Lo primero que yo pienso es, primero, me encanta el nombre. Segundo, me siento muy identificada. Y tercero, yo creo que es algo en lo que vivimos actualmente y en donde en los últimos años yo creo que ha costado mucho el pararse en este caso frente a una cámara y decir nosotras también podemos en mi ámbito. Antes era sumamente complejo y yo apenas escuché sobre el podcast me llamó mucho la atención porque me sentí muy identificada, y yo creo que mucho de la rama del periodismo deportivo es eso, en que muchas veces a uno lo veían y decía, ¿qué le pasa a esta otra que está aquí? Está haciendo un entrenamiento, y es ahí donde usted dice, ¿por qué no? O sea, porque yo no, si yo me preparé igual que usted, si yo estudié lo mismo, o sea, a mí me gusta lo mismo, me gustan los partidos, me gusta ver fútbol todo el día. Y es ahí donde yo digo, qué bonito, me sentí identificada. Yo dije, 100%, digo que sí a venir aquí.
Todos tenemos alguna situación que nos hace pensar en la importancia de defender nuestras posiciones. Entonces, ¿cuál fue esa motivación? Yo creo que, bueno, yo me considero una persona que tiene mucho carácter. Mis compañeros dicen que tengo un pésimo carácter y yo digo, me siento muy orgullosa de eso. Los míos también dicen. Porque yo creo que en todo trabajo, no solo en periodismo deportivo, en todo trabajo siempre hay una persona que duda de su capacidad, de que siempre le está diciendo, no creo que pueda, tal vez no puede, ya no la veo capaz. Y son los espacios donde uno tiene que decir, ¿por qué no? Yo tengo la posibilidad, yo tengo mi capacidad, yo he estudiado lo mismo que han estudiado mis compañeros. Entonces yo creo que se vuelve un espacio muy bonito. Yo tengo que decir y agradecer que en los trabajos en donde yo he estado sí he tenido la oportunidad de contar con muy buenos compañeros, siempre he trabajado más con hombres. Entonces sí me han dado como el espacio para... Yo creo que para mostrar mis capacidades y competir de igual a igual. No me vuelven a ver como diciendo, es que es mujer, tal vez no la vemos capaz. Siempre me han dado la oportunidad de compita libremente y a partir de ahí yo puedo demostrar mis capacidades. Eso es fundamental. Y es que, doña Katia, si nosotros nos ponemos a pensar en todas las temáticas que hemos abordado, es muy importante, para mí una enseñanza importantísima ha sido el tema de que la violencia no empieza con un golpe. Así es. Sí, muchas veces es precisamente dentro de ese esquema de ir intentando abrir espacios que suceden cosas. Así es, y ese punto de partida que señala Melissa de la igualdad es lo que aspiramos en las relaciones entre personas, en pareja, en el trabajo, en la calle y demás, pero justamente la violencia es desconocer esa igualdad y que una de las partes, en este caso la mayoría tristemente de hombres, consideran de que no tratan igual a su pareja, que su pareja tiene que estar bajo dominio, bajo control, por las razones que sean, eso no lo vamos a juzgar acá. Pero la violencia hacia las mujeres es un ciclo, no empieza de la noche a la mañana, empieza con cosas pequeñas, con descalificaciones, con pequeños controles que se piensa que son manifestaciones de un amor impresionante, como que te lleva a todas partes, que no te deja ir a tomarte algo con tus amigas porque te tiene que ir a recoger o te tiene que acompañar. Y ese ciclo se va incrementando en la medida en que el espacio de dominio se va ampliando. Entonces después te pide el celular, después te pide que no quiero que tengas esta amistad, no bloquea a tal fulano, no le hables a sutano, vestite de esta forma. Y de ahí vamos incrementando. Como decía Melissa, ¿qué hace hasta aquí? ¿Qué hace esta aquí? Y en este caso, esta tiene que hacer lo que yo le diga para que me demuestre su amor, entre comillas. Y esa violencia va escalando, tristemente va escalando, hasta llegar a los episodios más críticos y fatales, como es el femicidio. Pero no tenemos que llegar ahí. O sea, necesitamos identificar esas señales en el camino para ponerle un alto. Y el alto no es fácil, ¿verdad? No es un asunto fácil, pero no podemos normalizarlo. No podemos normalizar el grito, no podemos normalizar el jaloneo en el brazo, no podemos decir no me dejó ir a tal actividad. Entonces, este proceso hay que romper, es un ciclo vicioso y hay que romperlo. En los diferentes espacios, por ejemplo, en el espacio laboral, en el espacio familiar y todo lo demás, ¿cómo reconocer esas señales tempranas? Bueno, justamente algo interesante que dijo Melissa es, yo quiero hacer esto. Esto me satisface, me realiza, ¿verdad? Entonces, en el momento en que uno, en donde está y cómo lo tratan, no se siente bien, ¿verdad? Se siente incómoda, se siente acosada de alguna manera, siente que le quita un poco el oxígeno para hacer lo que ella desea. Ahí empezamos a decir, aquí no está funcionando esto. Aquí me están minimizando, aquí me están controlando y entonces tenemos que entrar con conciencia. Por eso en este tema tenemos que hablar tanto y desde muy tempranas edades, porque son procesos que pasan por lo educativo. Lo que uno ha visto en la casa lo va a repetir en la calle. Y si en la casa mamá nunca habla, mamá se deja de todo, mamá deja que papá le tire el plato de la comida porque no le gustó, porque estaba fría, eso se va a repetir. Y eso no lo debemos permitir, porque entonces el ciclo va a continuar y va a seguir dando de vuelta en nuevas generaciones. Se va normalizando. Melissa, como periodista y como mujer,
¿qué crees que seguimos normalizando como sociedad y cómo podríamos precisamente mejorarlo desde nuestros espacios personales, desde tu rol como periodista, como comentarista, como entrevistadora? ¿Qué podemos ir cambiando para dejar de normalizar esas situaciones? Yo creo que lo que ha costado más, y eso yo lo vivo principalmente, hay una sección que hacemos en el canal que es como de análisis posterior a las jornadas que se hacen los lunes y los jueves. Uno siempre revisa y en las redes sociales siempre suben como los clips de los análisis que hacemos, partes interesantes que se den en el análisis, y siempre hay los comentarios. Yo siempre me meto a ver porque soy una vina y yo me gusta mucho retroalimentarme y que digan, qué sé yo, mi problema, no sé si ustedes ya se dieron cuenta, yo hablo muy rápido. Entonces, siempre yo reviso porque me parece idóneo que una persona que usted no conoce, que revise, porque hay gente que, digamos, tiene comentarios muy atinados y dice, es que esa muchacha habla muy rápido y yo ya lo sé, lo voy a intentar cambiar. Pero yo me meto a revisar los comentarios y siempre hay hombres que están diciendo que quién la pone ahí ella no sabe analizar nada, no sabe analizar partidos, o incluso hay mismas mujeres que escriben lo mismo. Y yo digo que también es un pensamiento machista con el que conviven en su casa. Tal vez ellas lo piensan así porque tal vez se los han dicho en sus hogares y eso obviamente está mal, pero es algo en lo que yo sí considero que debemos trabajar en ello. Y principalmente también, si yo tuviera un papá que fuera así de machista, yo lo veo que en el usuario viene la carota de él ahí que está comentando esas cosas, yo le llamaría la atención siendo hija y yo le diría, estamos primero en otra época, no sea prehistórico, y segundo, está mal que escriba eso, estamos en otras épocas y ya las mujeres, usted va a nivel internacional, hay tantísimas mujeres en el periodismo deportivo y son sumamente buenas, que ya no estamos en esas épocas en donde la gente esté dudando en si uno es inteligente para hablar, en si uno tiene la capacidad o no de estar en un estadio haciendo entrevistas. Entonces yo creo que esos comportamientos son los que sí debemos de cambiar y en donde evidentemente hay personas en las que se quedaron en una época y consideran que las mujeres solo estaban diseñadas en caso de estar en espacios deportivos a leer redes sociales, que era lo más absurdo que había antes. Y es que cómo ayuda a tener también esas figuras masculinas empoderadas diciéndole a uno, usted puede, usted nadie lo hace menos, usted puede igual que los demás, usted sabe mucho, puede prepararse. Esa figura masculina, ese empoderamiento también de esa figura masculina segura que acompaña y que acuerpa es importantísimo. Sin duda alguna, yo siento que uno siempre encuentra ángeles en el camino y en cada uno de los trabajos. Yo recuerdo cuando yo empecé en la radio y uno de mis primeros jefes fue Yacine, que yo siempre voy a estar agradecida con él y con Sandoval porque yo siempre, cada vez que yo estaba en los programas de radio, ellos como que no me decían nada, simplemente me escuchaban, obviamente me estaban analizando y juzgando. Terminaba el programa y me sentaban de una vez. Venga, usted como mujer tiene que venir preparada. A usted siempre lo van a juzgar diferente. Entonces siempre me decían, usted se tiene que preparar porque los hombres son tan machistas que van a decir, ve, esa tonta no sabe nada, y tal vez la otra persona que estaba a la par mía también se equivocó, pero era hombre y no vieron eso. Entonces ellos siempre me llevaron de la mano en que mi forma de hablar, la postura siempre tiene que ser correcta, y yo creo que a uno lo van formando y uno agradece tantísimo cuando son los mismos hombres quienes a uno le ayudan y no lo ven a uno tal vez como esa persona como que le tienen lástima, no, lo ven tal vez con algún tipo de potencial y usted dice, bueno, sí puede competir junto a nosotros, y en eso yo creo que fue una de las épocas más bonitas porque yo crecí en radio y porque yo sentía que todos los fines de semana a cualquiera le podía tocar ir a cubrir al Saprissa o a la Liga, que era, digamos, los partidos top, porque yo me sentía en plena competencia y de tú a tú con mis compañeros. Ahí no había chance como decir, no, es que él tiene más experiencia que usted. Nada. Era el que trabajó bien durante la semana, el premio es ir a cubrir a la Liga o a Saprissa. Siempre se manejaba así. Era y para mí era tan lindo y era tan enriquecedor como periodista en que yo le ponía durante toda la semana y tal vez alguien me ganaba y yo decía, bueno, no se me dio, entonces ya voy a otros compromisos, pero yo siempre daba mi 100%. Y uno así va encontrando figuras, hombres en este caso, que siempre le ayudan a uno. Después tuve otra oportunidad con mi jefe actual, con Jota. Yo hice un partido de béisbol. Y él llegó, me estaba viendo desde la casa con una cara terrible, ¿verdad? Y llegó después de mi presentación en la matutina y me dijo, ¿usted leyó eso de algún lugar o lo improvisó? Y yo no, yo lo leí. Y me dijo, el béisbol no se lee, el béisbol se interpreta. Y se sentó conmigo con una computadora y me enseñó paso por paso qué era lo que yo tenía que hacer. Y ahí es donde yo digo, primero, uno en el camino siempre encuentra jefes normales y líderes.
Y en este caso, yo creo que son personas que para uno le intenta sacar el máximo provecho porque a uno lo hacen ver cosas que tal vez uno no ve por no tener experiencia, pero sí son personas vitales que uno necesita en la vida como para que a uno lo vayan encaminando y que también tienen más experiencia, porque al fin y al cabo ellos sí tienen más experiencia que uno en algunos ámbitos. Y ya después uno va creciendo con ellos y uno de verdad agradece ese tipo de ayudas. Sí, definitivamente. Bueno, de esta señora que tenemos a la derecha también yo he aprendido muchísimo, porque ella tiene una forma muy particular de enseñar, pero también, y ni siquiera ella muchas veces quizá pretende estar enseñando, pero de ella siempre aprendemos. Entonces, algo de lo que para mí sería muy importante que nos aporte usted esta doña Katia, sería que nos hable un poco acerca de la importancia y de cómo están las situaciones con las cifras, ¿verdad? Porque tenemos que pensar que la cifra, más allá de un número, detrás de ese número hay un rostro. Y es súper importante cómo a lo largo de los episodios de Calladita no es más bonita, hemos podido hablar de esto, hemos podido verlo, pero los estamos visibilizando realmente como corresponde. No, a mí me cuestan los números porque el número dice mucho, dice todo, pero la gente se queda solo con un número, como un gráfico, y no lo que hay detrás de ese número cuando se trata de la violencia. Y a mí me gusta ejemplificar, y yo creo que el mejor escenario con la compañía con la que estoy es, y más en este contexto de mundialista. Futbolístico y mundialista. Exactamente. Claro. Les pregunto, ¿cuántas personas caben en el Estadio Nacional? ¿Cómo cuántas? 25,000. Más o menos. Poquito más. Así Sí. llenito, 25,000. Perfecto. Entonces, para que nos hagamos un dibujo y bastante preciso, imaginémonos que el año pasado hubiéramos podido llenar 2 estadios y se nos queda gente haciendo fila, de la cantidad de mujeres solicitando medidas de protección contra sus parejas principalmente o contra otro miembro de la familia que le causa violencia, para que los tribunales busquen la forma de impedir que le sigan haciendo daño. 2 estadios nacionales. Increíble. Es increíble. Es increíble. O sea, lo que vemos hoy de una manera muy bonita, aquellos estadios coloridos, la gente gritando, emocionada, además, podemos también ver esa cantidad de mujeres sufriendo el acoso, la violencia, el maltrato cotidiano, en sus propios hogares, donde tiene que ser el espacio seguro de cualquier persona. Asimismo, en relación con la situación más extrema de violencia, que es el femicidio, en los últimos 20 años, nosotros hemos alcanzado la dolorosa cifra de 561 femicidios. O sea, mujeres muertas en manos de sus parejas principalmente, y que sencillamente la violencia llegó a escalar de tal forma que esa persona se creyó en la posibilidad de cortarle la vida. Y hay datos también, ya nos estamos acercando nosotros con el 2026, ya llevamos 10 femicidios. El año pasado fueron 37 y el antepasado 47. Y esos números, por eso digo, ese número son rostros, son mujeres, son madres, son hijas, son abuelas, son niñas, son adolescentes que están viviendo esta realidad y que sufrieron esa realidad. Y detrás de ellas queda una familia doliente. Quedan sus hijos e hijas que sufren tanto ese femicidio como la misma mujer que ha sido asesinada. ¿Por qué? Porque su proyecto de vida ha sido truncado al no tener esa figura. Entonces, esos números, cuando los oigamos en la prensa, cuando se repiten constantemente, no lo veamos como una fórmula matemática. Veámoslo con los rostros humanos femeninos de los que se trata. Ahora, también es importante decir, ahorita mientras estamos hablando y cuando cierre el día laboral, 4 de la tarde, 5 de la tarde, al menos 142 mujeres en el país al día piden medidas de protección. Entonces, nosotros aquí estamos compartiendo un espacio seguro y hay mujeres que están huyendo de sus hogares para impedir ser asesinadas. Entonces, sí, estos rostros humanos hay que ponerlos sobre la mesa, hay que hablar de ellas, ¿verdad? Hay que hablar de las situaciones que llevaron a esos extremos y sobre todo tenemos que hacer conciencia de cómo podemos ayudar. Y una de las cosas que quería enfatizar, aprovechando el contexto de Melissa,
es que el 911 tiene identificados que los días de partidos de fútbol, fines de semana principalmente, se incrementan las llamadas al 911 pidiendo auxilio por violencia en el hogar. Entonces, algo que debería ser algo bonito o compartido en familia, Una fiesta, ¿verdad? incluso. Una fiesta, ¿verdad? Para algunas mujeres es de terror. Ojalá que no haya partido. Ojalá que gane el equipo del marido, porque si no, la que va a pagar los platos rotos es la mujer. Qué tristeza. Sí, definitivamente. Precisamente a partir de eso que estás mencionando, ¿qué aprendimos sobre las consecuencias que deja la familia? Pero porque no solamente las mujeres sufren, detrás de esas mujeres hay familias y también hay toda una sociedad, ¿verdad?, que debería empujar, aportar, apoyar a las personas que son sobrevivientes también de situaciones de violencia. 100%. Una de las cosas que hemos aprendido y se ha puesto sobre la mesa con los ejemplos que nos han compartido de las experiencias es que las mujeres no pueden quedar solas. La violencia no se puede vivir en soledad, porque entonces no hay escapatoria y ya los casos están a la vista. Todas las partes tenemos que involucrarnos, las amigas, las hermanas, las hijas, vemos una mujer que anda triste, está demacrada, ¿qué te pasa? Preguntar, estar presentes, nos decía una psicóloga de las que se entrevistaron aquí, estar presentes para las compañeras. Y había una tradición, así como esa tradición de que calladita es más bonita y que nosotros estamos rompiendo a que calladita no es más bonita, también estaba esta tradición de que no te metas en asuntos de pareja, no te metas, salís rascando. Al final se reconcilian y la que quedaste mal fuiste vos. Pues yo prefiero quedar mal y que a mi amiga se le salve la vida a que por no quedar mal no levantar la voz por ella y tratar de apoyarla. Eso es algo muy importante. No debemos juzgar. O sea, los entretelones, el por qué se llegó a eso, el comportamiento de ella, el comportamiento de él, a nosotros no nos toca juzgar. A nosotros lo que nos toca es acompañar para que esa persona pueda, primero, darse cuenta, ¿verdad?, identificar la situación de riesgo en que se encuentra y darle chance y oportunidad para que recurra a las instancias que le pueden dar la solución. Entonces, no juzguemos. Eso de que no te voy a decir nada más, no me vengas con el cuento otra vez, ve que devolviste con el sujeto. No, eso no lo podemos hacer, porque entonces las estamos dejando solas. Y eso es tan importante para lo más inmediato, que es el apoyo familiar, el apoyo comunitario, la vecindad. ¿Cuántas veces la gente escucha gritos y cosas y se hace la desentendida? Como también es importante a nivel comunitario, a nivel societario, ¿verdad? Porque así buscamos medidas y formas, no solamente para proteger, sino también para prevenir, ¿verdad? Y algo de lo que me gustó mucho de una de las mensajes que aquí se posicionaron es que un señor, en un caso que mencionaron, el vecino fue el que le dijo a la esposa, no, yo voy a llamar al 911 porque estoy viendo el partido y aquí están llamando en una campaña que hubo de que ante esos episodios llame al 911. Entonces el señor entendió, ¿verdad?, que había una mujer gritando y que había una situación de peligro y él fue el que llamó al 911 y llegó la policía. Y ahí se impidió un femicidio. Yo creo que también, y me imagino que otro de los aspectos importantes y que tal vez uno no ve, no solo la parte de que el vecino ve, de que la amiga ve, sino también una parte muy importante de que usted acepte que está metida en una situación así y que no justifique de que, no, es que sabe que es que el partido estaba tan malo, que tal vez fue, ¿me entiende? Que empiezan a justificar y yo muchas veces veo, o sea, yo escucho esas cifras y yo digo, primero, qué lamentable, y segundo, uno que está en el estadio y que ve esos comportamientos de la gente cuando pierden, que es increíble que hasta se meten con uno en un partido, como si a mí primero me importara que su equipo perdió. Cuando uno está metido en esto, ya uno va perdiendo como, no es que pierde el gusto, pero sí pierde el gusto por los equipos a los que tal vez uno le iba de niña. Entonces ya se vuelve como más práctico en estar viendo partidos, en estar viendo los resultados. Mira, aquel quedó campeón, el otro torneo viene demasiado rápido. Uno ya se va como volviendo inerte ante esas situaciones y a mí me da tanta gracia la gente que usted se topa en los estadios y que le empieza a gritar a uno y solo porque su equipo perdió. Aparte de que me parece ridículo, me parece increíble que se den esos comportamientos. Ahora imagínenselos, esas mismas personas en su casa. Y es que, Melissa, ¿cómo transformar precisamente? Porque los que hemos vivido mundiales, unos más y otros menos, ¿verdad? O sea, por cantidad de edad de las que estamos en la mesa,
yo ya he visto algunos, varios, ¿verdad? Son espacios y ambientes llenos de color, son fiestas lindísimas, de mucha música, de mucha celebración y todo lo demás. ¿Cómo hacer para que precisamente se mantenga o se fomente ese espacio de diversión, de disfrute sano y todo lo demás, y que no se transforme en una situación violenta o que promueva que los espacios dejen de ser seguros como el hogar? Yo creo que tiene que nacer desde la parte más pequeña. Si usted tiene hijos, usted tiene que inculcarles en esa parte de educación, decirles qué importa si usted pierde, no pasa nada, mañana va a volver a jugar con el mismo chiquito. En cambio, usted ve a papás incluso en las escuelitas de fútbol que están gritándole constantemente a los hijos, vaya, péguelo, vaya fuerte. No, es un juego. El próximo fin de semana otras van a jugar, en la de menos van a volver a perder, pero yo creo que es a partir de cuando los niños están creciendo que eso está más que todo en la responsabilidad de los papás, porque después lo que vemos en los estadios es solo una persona ya grande gritando y comportándose terrible, pero eso también lo dejaron en la casa, no le pusieron reglas. Entonces yo creo que ahí el trabajo de los papás también es muy importante para que esos chiquitos después se van a convertir en adultos y van a ser parte fundamental de la sociedad, y son esas mismas personas las que están en los estadios gritando y tratando mal a la gente. Precisamente sobre ese tema, la importancia de las masculinidades, cómo hacer para que esas masculinidades sean masculinidades positivas, ¿verdad? Y cómo la institucionalidad también debe enfocarse en fomentar, impulsar los diferentes procesos de formación para que las situaciones de violencia sean atendidas adecuadamente, tomando en cuenta como un reto pendiente para el país. Una tarea pendiente. Bueno, rescato lo que señaló Melissa de la educación. Y a cualquier edad es oportuno, pero entre más temprano mejor. Y además de la educación formal, porque a veces eso se lo dejamos a la escuela, que ahí también tienen que darse unas reglas igualitarias de respeto, de que no haya bullying, etc. Recordemos que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, ese papá que va al estadio y grita 4 barbaridades a quien tiene al frente, y va con el hijo, ¿quién le va a reprochar que diga haga lo mismo? Uh-huh. ¿Verdad? Lo mismo ocurriría con un papá en casa que le grita a la mamá, como dije antes, que le tira el plato y que pues va a repetir lo mismo. Entonces tenemos que revisar muy bien esos comportamientos. Estamos en un momento societario muy violento, ¿verdad? Por diferentes factores, pero muy violento en la calle. Ahora tenemos el ámbito de las redes sociales. Es algo que era como bonito al principio, ¿verdad? Ver, oír, ni ver ni oír, leer las opiniones de la gente, ¿verdad? De diferente gente. Se ha vuelto molesto, incómodo, estresa, ¿verdad? Y entonces eso tenemos que revertirlo, tenemos que volver otra vez al diálogo, a la comunicación, al respeto. ¿Qué revisar en cada uno? Justamente, ¿qué es lo que yo quiero transmitir? ¿Qué estoy aportando a la sociedad? ¿Verdad? No tanto a quién le gané. Y le gané es doblarle el brazo y que le duela, ¿verdad? Y en este caso de las redes, le duela a través de las palabras. Muchos de los mensajes a favor de las mujeres, del enfoque de género, de los derechos de las mujeres, sencillamente la respuesta que uno ve en las redes, es una feminazi. Yo creo que ni saben, podrían explicar ese concepto, pero es una manera de descalificar, de desvirtuar, de hacer menos y por lo tanto de menospreciar o invalidar cualquier demanda, cualquier denuncia que la mujer pueda estar planteando. Entonces, tenemos que volvernos a respetar como seres humanos en condiciones iguales y, sobre todo, buscar prevenir y educar en las nuevas generaciones que esa igualdad y ese respeto tiene que darse ante todo. Melissa, ¿qué le dirías a una persona que piensa que este tema de la violencia y de las situaciones y de las diferentes agresiones no tiene nada que ver conmigo? Qué difícil, ¿verdad? Porque yo creo que al final, en algún momento de nuestra vida, siempre nos vamos a topar ante una situación así, y en donde yo creo que yo apelo mucho a lo que decía doña Katia, que en algún momento usted dice, después de hacer ese comentario hiriente, feo, agresivo, usted se siente bien. O sea, en su casa, feliz, eso lo hace usted es feliz en su casa, exacto. Porque yo digo, ¿qué ganó con eso? Sí, le dijo que lo hizo pésimo, que usted no sabe nada de fútbol. ¿Qué ganó con eso? O sea, salió más inteligente, o al otro día le dieron más plata, no sé, es millonaria, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, la gente también tiene que trabajarse mucho la parte interior. ¿Qué es lo que usted siente? ¿Cómo está viviendo? ¿Usted es feliz? Porque la gente feliz, una amiga siempre me decía, la gente feliz no jode, y es cierto.
Entonces, yo creo que son momentos en donde uno tiene que actuar correctamente, y en estas sociedades en las que estamos ahora, que la gente está tan pendiente de las redes sociales, incluso ya la gente ni ve tele, la gente todo se informa en las redes sociales y está tan pendiente de los comentarios, de lo que sucede y todo, y es ahí donde la gente empieza a herir con los comentarios, y yo digo, ¿qué pensarán de la otra persona? O sea, que lo leyó y tal vez no se siente mal, o sea, ¿qué ganaron con eso? Y ahí es ahí donde uno tiene que trabajar mucho, porque yo creo que uno tiene que estar muy seguro de lo que uno es. Y yo todos los días, siempre que voy a salir al aire, yo digo, bueno, Dios, permíteme hablar bien y no decir ninguna estupidez, porque en estos momentos usted puede ser viral en 3 segundos. O sea, en medio de la edición usted cometió un error y ya usted se volvió meme. Y eso también puede incluso golpear muchísimo la parte de usted todos los días no se siente bien, y yo creo que a todos nos ha pasado. Usted todos los días no se levanta fuerte ni empoderada. Hay días complicados como todos los tenemos. ¿Y qué pasa si en ese día usted leyó un comentario súper hiriente y usted pasa triste todo el día? No es justo tampoco. Entonces uno también, como la persona tiene que revisarse, la que está escribiendo ese comentario hiriente, uno también tiene que revisarse y decir cuáles son mis valores y hoy en qué creo. Y yo creo que eso es muy importante. Hoy levantarse y decir, yo me siento fuerte y confío en lo que yo puedo hacer. Listo, nada ni nadie me tiene que decir que no puedo, ni que lo estoy haciendo mal. Es importante, antes de concluir ambas, ¿por qué calladita no es más bonita? Calladita no es más bonita porque todas tenemos derecho a ser felices, a vivir fuera de un espacio de violencia, a realizarnos como seres humanos y en un contexto, insisto, de igualdad, ¿verdad? Algunas han conquistado, bueno, ya han conquistado hasta la luna y lo vamos a seguir haciendo, pero no nos tiene que costar tanto, no tiene que quedar la sangre en el medio. Y la voz de las mujeres es justamente la que hace despertar tanto a las mismas mujeres como a los mismos hombres de la importancia de ese respeto y de esa igualdad. Si no llamamos a las cosas por su nombre, si no las identificamos, si no las visibilizamos, creemos que no existen. Y sí existen y son dolorosas. Y sí, son discusiones difíciles, ¿verdad? Muy difíciles, pero que hay que llevar adelante. Y además es importante recordarle a las mujeres que de alguna manera escuchan estos mensajes y pueden sentir como que me identifico un poco con lo que ellas están hablando, me preocupa muchas cosas que me están pasando, decirles que no es su culpa, que no tengan vergüenza y sobre todo que busquen ayuda. Busquen ayuda en su gente de confianza, en sus amistades, y también busquen ayuda en las instituciones, que muchas de ellas están justamente para tenderles una mano. Melissa, ¿por qué calladita no es más bonita? Qué interesante la frase, sobre todo, porque uno se lo sigue replanteando y uno dice, ¿por qué? Porque tenemos primero derechos y porque todos, yo creo que nace y todo está enlazado con el amor. En la sociedad, los hombres son importantes, las mujeres son importantes, todos somos importantes y todos merecemos también un espacio. No es justo que nadie llegue ni a pisotearnos, ni a decirnos que no se puede. Y yo creo que comparto también eso, en que las personas que nos están escuchando y tal vez están pasando una situación difícil, primero decirles que no son las únicas, que todos en algún momento hemos pasado por alguna situación fea, pero todo el mundo sale adelante. Y de eso se trata la vida, de salir adelante, de salir empoderadas y también de considerar de que muchas personas pues pueden pensar que uno no puede vivir sin estar a la par de un hombre, y muchas personas han crecido y son empoderadas y son exitosas y no tienen un hombre a la par. Son solas y tienen que ser fuertes. Gracias, Melissa. Gracias, Katia. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Esperamos que lo que conversamos hoy sea de mucha utilidad. A ustedes que nos ven y que nos escuchan, les pedimos que por favor compartan este mensaje, que compartan este episodio, que hablen con su familia, con sus amigos, que nos ayuden a difundirlo. No estamos señalando personas ni género. Estamos señalando conductas que debemos cambiar como sociedad. Durante estos episodios hablamos de manifestaciones de violencia, hablamos de justicia, de dolor, de resiliencia, de esperanza. Escuchamos historias difíciles, pero también conocimos personas que decidieron actuar. Aprendimos que la violencia no siempre es evidente, que denunciar es importante, que acompañar salva, que educar previene y también que la comunidad puede sostener. Aprendimos que el cambio empieza cuando nos atrevemos a cuestionar aquello que por años nos dijeron que era normal.
Calladita no es más bonita nació para abrir una conversación y esta conversación no termina hoy. Porque mientras exista una mujer que necesite ser escuchada, tendremos razones para seguir alzando la voz.